Muy buenos días, bienvenidos a la conversación del Dije. Ya estamos aquí con contertulios habituales. Y los muertos sí salen. Bienvenido vuelta yo. Correcto. ¿Cómo andan? Oye, Bien, bien, bien. José Armando aquí nos estaba, antes de que ¿Son empezáramos, sacando? sí, haciendo algunos comentarios que podría ser interesante. Cuéntanos, Ya. José Sí, Armando. muy buenos días para todos. Bueno, el punto es, recurrentemente se escucha la recomendación de no hacer optimizaciones dentro del ruido. Entonces ahí surge la pregunta, bueno, pero ¿qué es ruido? ¿Cuál Ujú. es el ruido? O sea, ¿qué es ruido y qué es sesgo? ¿Y cómo lo identifico cuando estimo la duración de una tarea o cuando estimo un presupuesto? Eh, entonces, aquí conectándolo con una conversación pasada en donde se habló del experimento de Deming, el experimento del embudo de Deming, en Sí, donde, ajá, correcto. sí, correcto, donde en el primer punto, en la primera parte, se dejaba caer la bolita y se tomaban las distancias y se identificaba una dispersión aleatoria. Y después en la segunda parte se dijo, bueno, cuando la bolita caiga y pique del objetivo 2 centímetros a la derecha, entonces corre el embudo 2 centímetros a la izquierda con el propósito de corregir el error inmediato. Y resulta que ese error se iba a ir amplificando y la dispersión se incrementaba, o sea, había más dispersión. Entonces la pregunta, bueno, bajo ese punto de vista, ¿cómo se aborda entonces un proceso de mejora? Porque si alguien está jugando bolos, lanza la bola y ve que la bola se le fue para la derecha y entonces lo que hace es correrse para la izquierda o correrse otro poquito para un lado para compensar el error, pero termina agrandando el error. Entonces ahí la inquietud es cómo poder plantear mejoras esto sin que se genere y sin que sin que se incremente la dispersión o se incremente la variabilidad. Bueno, para mí hay un supuesto necesario que tiene que existir antes de uno. O sea, la pregunta es cómo hago para distinguir el ruido de la señal verdadera en mi sistema antes de yo intervenir, porque el experimento de Deming lo que hace es demostrar que cuando uno interviene corrigiendo después de cada señal, si uno no entiende cuál es la variabilidad estadística con la que está lidiando en el proceso y que es causa común versus causa especial, entonces uno termina tira el proceso a oscilar más, ¿ya? Entonces, lo que eso quiere decir es que dentro de la lógica, uno debería primero entender estadísticamente cuál es la variabilidad de su proceso para decidir qué es ruido y qué no, ¿ya? Entonces, si uno no lo ha hecho, lo primero que uno tiene que hacer, pues para eso Deming popularizó, digamos, el desarrollo de Shewhart, que es los gráficos de control estadístico. Y el gráfico de control estadístico tiene un límite inferior, un límite superior y el movimiento de la media, digamos. Entonces tiene unas reglas de cuándo uno considera que el sistema está en control o no. Si el sistema está en control, entonces ahora ya sabes más o menos qué tipo de variabilidad está impactando o pertenece al funcionamiento normal del sistema, es decir, dentro de causas comunes. Hay otra cosa, hay otra manera de graficar, digamos, la variabilidad de un proceso, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre que se le da, pero es eh, la dispersión de la variabilidad que normalmente experimenta, ¿sí? El proceso entre el límite inferior y el superior, y lo que hace es mirar simplemente de un punto a otro cuánto cambia. Y cuando uno grafica eso, lo que te interesa es encontrar un límite superior que precisamente lo que define es eso. Yo tengo por ahí algo, tengo guardado del libro que uso siempre para acordarme. Entonces eso se llama, es un promedio móvil de la varianza, llamémoslo así. Entonces el promedio móvil de la varianza tiene un límite superior que por encima de ese límite ya puedes considerar que es una varianza por fuera de la causa común, es decir, es una varianza que ya es una señal, no es ruido.
¿Me explico? No es un comportamiento normal del sistema y uno tiene que ir y ver qué pasó. La otra es que si uno decide intervenir en el sistema es para reducir los límites de variabilidad del proceso. Entonces es aplastar el límite inferior y superior, haciendo que la variabilidad que tienes en el output del proceso sea menor. Esas son como las dos consideraciones que haría. A mí me dio pereza todo lo que acabas de explicar porque es correcto. Es todo correcto. Sí. Pero me da pereza aplicar todo eso. Uf, anda a meterle. Entonces, en teoría de restricciones tenemos mecanismos mucho más simples que eso. Establece un amortiguador. Tú estableces el amortiguador. Entonces aquí el tema no es tanto la amplitud de la variación, porque en No. una tienda tú puedes tener variaciones fuertes, ¿cierto? Un día vendes 0 y otro día vendes 10 y otro día vendes 2. Entonces tú dices, "Puta, de aquí voy a sacar señal de todas maneras, no, esto no es ruido". Y yo creo que es ruido, porque de lo que se trata aquí no es tanto de la amplitud, sino que de la frecuencia. Entonces, la gracia que tienen los amortiguadores es que te capturan con agregación estadística para dónde se mueve la cosa, para cuál es la tendencia. Y todo lo que acaba de decir Javier, mira, te hago el paralelo con el tema de las restricciones. Cuando hablamos de las restricciones del sistema, tú puedes plantearlo matemáticamente con programa lineal y no lineal. Y si tienes más o menos claros los parámetros del sistema, vas a encontrar unas soluciones muy parecidas a las que encontramos cuando aplicamos el método heurístico cualitativo, mucho menos matemático, de teoría de restricción. Identifique la restricción, desea cómo explotarla. Y encuentra más o menos las mismas soluciones. Si es un mix de productos, si, ¿no? Más o menos las mismas producciones. Pero es muy trabajoso ir a hacer el programa lineal, el no lineal, hacer las mediciones, sacar toda la historia. En cambio, con nuestro método mucho más intuitivo, cualitativo, directo de teoría de restricciones, vamos manejando los sistemas. Entonces, con esto de la señal y el ruido, los amortiguadores los pintamos de rojo, amarillo y verde normalmente. A veces los pintamos solo de rojo y verde. Nos saltamos el amarillo. Algunas veces, pocas. Pero con esto de tener el color, por ejemplo, en el tema de los inventarios, como el caso que estaba hablando de la tienda, y aparte que en una tienda tú no puedes achatar nada porque depende de la demanda. Así que está re jodido. Ahí no tengo cómo, o sea, ¿cómo podría mejorar eso? Claro, teniendo más tráfico, entonces al tener más tráfico tienen más agregación estadística y tienen menos, ya, de acuerdo. Pero aún así, dentro de más tráfico va a tener productos de la cola que tienen menos frecuencia de consumo, entonces va a tener mucha variabilidad. Entonces, cuando tú tienes desviaciones de promedio hacia arriba con mayor frecuencia en el consumo, entonces la señal, el negativo de eso es el inventario que te va quedando, entonces te va a ir dando señales de que se te está acabando más rápido. Y nosotros eso en el inventario, o sea, en el sistema de amortiguadores, lo que hacemos es identificarlo con colores. Entonces, si está demasiado en rojo, ya es una señal de que el consumo está creciendo, o sea, la demanda está creciendo, una tendencia que está creciendo la demanda sobre ese producto. Pero no es un evento y no es regresión a la media. Entonces uno no confunde señal con ruido cuando está usando este sistema, porque un día está verde y otro día está rojo, y ya, y otro día está amarillo y otro día está verde, otro día está rojo y así. Entonces,
al mirarlo en una cantidad de días, ahí uno ya tiene agregación estadística para hacer una estimación de si está demasiado rojo o está demasiado verde. Y con eso entonces toman la decisión de si es señal o si es ruido. Porque la tentación aquí podría haber sido, miremos la amplitud, miremos cuánto fue. Si fue mucho, entonces es señal. Si fue poco, es ruido. Pero no es eso. Como decía Matías, es la frecuencia. Es la tendencia. Es la Sí. tendencia para dónde se mueve la cosa. ¿A dónde se está moviendo? Sí, Entonces, siendo totalmente correcto todo lo que dijiste, Javier, yo sí, no, sí, no estoy en desacuerdo en digo, nada, son está igual. alternativas. Son Sí, alternativas. Y a mí me gusta el sistema simple de los colorcitos mientras sí, lo puedo usar. También lo usamos en producción. sí. Y yo lo que quiero hacer una acotación es, las soluciones de Eli lo que hacen es estabilizar el sistema y darte una fórmula o un mecanismo inmediato de tomar control del sistema, sin tener que hacer todo el estudio de la variabilidad estadística y todo O eso. sea, no hay que ¿Sí? reducir la variabilidad No, para tomar no, 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 control. no, Si no. Es el esta sistema como es la está. belleza. Exacto. Es el sistema como está con la variabilidad que tenga, o sea, asumo el control del sistema. Lo que yo dije que había que hacer es para mí un paso posterior a eso, que es cuando ahora sí me interesa reducir la variabilidad del sistema. ¿Y dónde la voy a reducir? Pues donde tenga la restricción o aquellos que se están empezando a comportar como posibles cuello botella. Y se acabó. No hay que hacer, o sea, para mí esa es la belleza de Goldratt y Deming. Sí. Deming es absolutamente correcto. Goldratt lo hizo simple para personas como yo, para poder entender. Entonces, tomar el control del sistema, lo que él siempre decía, estabilizar. Esa es la estabilidad. Por eso uno, cuando uno ve la estrategia y táctica del árbol de Eli, dice construir. Lo primero que hay que hacer en construir es implementar ¿dónde? En operaciones. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo lo que decimos y tenemos una variabilidad tirada para todos lados, un exceso en todos lados. Entonces, tomar control de las operaciones es eso. Colocar todos los mecanismos que describió Matías, dejar los amortiguadores, tomar control del flujo. Una vez que uno hace eso, después para capitalizar y para sostener, entonces uno tiene que empezar a decir, listo, cómo voy eliminando posibles cuello botella, cómo voy reduciendo la variabilidad, pero donde realmente tengo un impacto en el throughput. Y si es necesario. Porque Para eso me refiero. Si en es necesario. El árbol de estrategia táctica de producción, típico que tenemos de respuesta confiable y rápida. Y rápido, sí, sí. Ahí hay unas acciones de mejora continua que, o sea, aquí voy a decir cosas que siempre me han generado dudas y me las siguen generando por si acaso. Sí. No estoy aquí diciendo estoy seguro de esto, esto es, o sea, esto es lo que yo estoy seguro que es así. Nunca he dicho esto es así porque ahí estoy seguro que eso está mal. Ahí sí estoy seguro. Pero si uno ya construyó el sistema confiable y tiene unos amortiguadores de producción, necesita reducir los amortiguadores de producción para sostener el sistema confiable. Esa es una gran pregunta, pero... Mi primera respuesta inmediata es, en la práctica, no. Solamente cuando tienes una situación, una condición de mercado que te exige hacer algo más porque no puedes competir con el lead time que tienes, por ejemplo. Bueno, dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, pero hay varias consideraciones. Una. Sí, sí. Tú tienes un amortiguador, digamos que de 10 días y quieres ofrecer plazos de entrega super express de 3 días y cobrar el doble por eso, o el triple. Hemos visto que han cobrado 6 veces y siguen pagando. O sea que no. Impresionante, impresionante. Sí, se puede. Se puede. Digamos que es el triple.
Está bueno el triple. Sí, A todo esto saquemos unas cuentas. Si uno vendiera el 5% de sus ventas anuales al triple de precio, el le está metiendo impactito, al sí, 10% de las ventas le está metiendo 2 veces más de precio, throughput, ¿cierto? exacto. Lo cual viene a ser 10% de las ventas por 2 es 20% de las ventas. 20%, o sea, 20 puntos porcentuales directos a la EBITDA, sin Ujú. intermediario. ¿Eh? Sin, Digo, sin estornudar. digo, sí, es para dimensionar de lo que estamos hablando. Es una brutalidad. Es brutal, es brutal. Entonces, sí, 10% es bastante. Pero digamos que uno toma el 2 o el 3% de las ventas a 3 días de plazo de entrega. ¿Necesita haber recortado los amortiguadores para cumplir con eso? Yo No, creo que la respuesta es no, no, porque 3 días es probablemente mucho mayor que el touch time, sí. que el tiempo de toque. Ujú. Por lo tanto, cosa de ponerle una etiqueta de urgente a esa orden que entra, que ya entró en rojo. Para empezar, entró en rojo. O sea que En rojo, sí. ni siquiera hay que Ujú. ponerle ninguna etiqueta, hay que No, seguir los es seguir colores. los colores igual, Hay exacto. que seguir los colores y punto. Ujú. Y no le va a hacer, le va a pegar así como una pequeña olita al resto de las órdenes y nadie se va a enterar de que uno vendió una cosa súper urgente. La cosa es que si uno quiere crecer en ese servicio, entonces necesita reducir los lead times de producción. Y ahí hay que meterle mejora continua. Pero hay otras razones por las cuales yo recortaría amortiguadores, pues si sin hacer absolutamente nada, mi estadística me dice que estoy con menos de 5% de rojo, entonces a mí me interesa estresar un poquito el sistema, porque está demasiado suelto. O sea que a los caballos, esto es gracioso, a los caballos para que anden bien y más rápido, uno le tiene que mantener un poco de tensión en la boca. Si tú le sueltas totalmente la tensión en la boca, el caballo se afloja, baja el cuello y empieza a caminar más despacito. Busca su... Pues si tú le mantienes un poquito la tensión en la boca, está atento ahí, alerta y, y nervioso. ¿No? Entonces el sistema productivo hay que mantenerlo así. ¿No? Sí, yo lo pondría con otro ejemplo o con otra consideración que como seres humanos un Es que poquito de uno es muy estrés guaso. siempre Perdón. nos estimula a mejorar, ¿sí? Sí. Sin necesidad de ponernos nada en la boca. O sea, el estrés es necesario en la justa medida para precisamente No, eso, si para quieres te mantenernos pongo espuelas alertas, también. activos. Sí, está bien. Eh, Y en ese sentido, pues yo creo que efectivamente, y la otra cosa es, si uno le cree, o sea, si uno está de acuerdo con lo que Ono estaba tratando de hacer y que supongo que Eli también tenía la misma, o sea, eso es lo que le entendía a Eli. Recortar El el lead tiempo time debe que ser entrega reducido. el producto Sí, y se recibe la plata. exactamente. No, Y eso no no, significa no entre que se entregue el producto, sino entre que se recibe la recibe el pedido y se recibe y la se plata. recibe la plata. Exactamente. Ese lead time hacerlo lo más corto posible. Eso no quiere decir, y creo que aquí muchas veces viene el tema de la respuesta rápida, eso no quiere decir que le vamos a ofrecer al mercado un tiempo más corto de respuesta. Nuestra velocidad del ciclo de cash to cash es el más corto posible y lo hacemos cada vez más corto. Pero eso no quiere decir que vamos a cada vez entregar nuestro producto en tiempos más cortos. No, No, porque no es además una hay otras condición necesaria. restricciones que van ahí a jugar en Van el a tema del jugar pago. exacto, exactamente. Sí, Pero yo lo estaba pensando resumiendo, netamente la con respuesta, la tolerancia yo lo estaba pensando con la tolerancia del mercado a esperarte nomás con los tiempos que usualmente uno termina compitiendo con el resto de las compañías en cualquier segmento o sector.
O sea, resumiendo mi respuesta a lo que preguntaba José Armando, es cómo uno distingue ruido de señal. Y mi resumen es que una señal está manifestado en varios estímulos, no en uno solo. Exacto, es un estímulo confirmado varias veces, con lo que decía Matías, con la Y tendencia, que o sea, tiene tú una puedes deducir tendencia clara, una tendencia clara, exacto. porque lo que está claro aquí, y ahí no hay equivocación, es que normalmente uno tiene regresión a la media. Entonces un día tuvo las ventas bajas y dice, "Uy, ya vamos a quebrar a este ritmo". Y al día siguiente tiene las ventas altas y dice, fantástico, ahora sí vamos creciendo al 20%. O sea, hoy estoy depre y Ya uno mañana ya estoy sabe que no feliz. es así. Ya hay una regresión a la media, entonces lo que hay que es identificar las tendencias y con eso, porque a fin de cuentas esto lleva a otra reflexión. ¿Qué es lo que uno modifica o cuáles son las decisiones que se toman cuando uno identifica señales? Y son los amortiguadores. Los amortiguadores son los que gobiernan el sistema, son los sincronizadores del sistema. Bueno, está. Eso es para otra pregunta. ¿Le, José Armando, ¿Le danos pareció feedback que tú tenía ahora. sentido lo que Sí, dijimos? Hablamos sí, Pura pero paja paja. molida. no, no, está muy bien, no, está muy bien. Esto, me queda la pregunta es de cómo hago mejora sobre la mejora. Es decir, por ejemplo, en proyectos. Si estoy en un ambiente multiproyectos y mi cumplimiento está de alrededor del 50%, o sea, mis incumplimientos son del 50% también, entonces congelo proyectos, congelo el 25% de la carga y empieza a incrementar el flujo de proyectos y hay una carga ya definida llamémoslo en el tambor virtual, en el mecanismo de escalonamiento. Entonces, una carga de 4 proyectos, o 2 proyectos por mes. Y después de que ensamblo la planeación con cadena crítica, entonces hay una mejora, implemento la mejora y entonces ya tengo que ajustar la carga en el tambor virtual, o sea, meter más proyectos porque las cosas Ujú, están ujú. fluyendo más rápido. Y después en la otra generación de proyectos o más adelante o en el tiempo, esto, empiezo a liberar como más capacidad porque las cosas se van sincronizando más. La pregunta es, en dónde identifico la señal de que yo debo ajustar? Porque si sigo con los 2 proyectos, pues voy a perder la oportunidad de esa liberación de capacidad, dado que sincronice acciones. Pero es que en primer lugar yo le hago la pregunta por qué dijo 2 proyectos por mes. O sea, Por ejemplo, para mí el control de WIP es 2 proyectos. 2 proyectos. Entonces, si usted terminó uno, ingresa otro. Termina el otro, ingresa otro. Si eso ocurrió a las 3 semanas, ya aceleró el flujo. Ocurrió a las sí, 2 semanas, ya aceleró el flujo. O sea, el control de WIP es una decisión que uno tomó. Voy a mantener 2 proyectos en el tambor virtual, que es probablemente la integración final, ¿cierto? O sea, normalmente, esa es Ujú. lo que pasa. Pero ese es tomar el control. Todavía no hemos hablado de la mejora. Eso es tomar el control del sistema. Y ahí ya estamos acelerando flujo y todo. Pero después vienen mecanismos de empezar a identificar demoras en producción es más fácil, pero en proyectos, esto Javier tiene muchos mejores mecanismos porque lo ha aplicado en construcción y estamos ahí en un curso, pero hay mecanismos para identificar causas de mejoras, o sea, de demoras.
la demora. Y Sí, cuando uno empieza a identificar una causa que es muy recurrente, entonces puede atacar esa causa y empieza a reducir muchas demoras con una sola acción, con un solo proyecto de mejora. sí, en mi experiencia, la mejora continua en proyecto es de un ciclo a otro. Es decir, cada proyecto te da la oportunidad de aprender algo. ¿Sí? Tienes una capacidad instalada, digamos, si eres una empresa multiproyecto, tienes una capacidad instalada, entonces ahí digamos que una de las suposiciones que siempre ocurre es que decimos que tenemos una capacidad finita. Sí, la capacidad es finita, pero en proyectos esa capacidad puede variar o la puedo definir a priori por proyecto. Entonces eso también tiene un impacto sobre definir la duración del proyecto, porque puedo meter más recursos y hacer el proyecto más corto, pero me cuesta más la plata que tengo que meter, pues tengo que meter más gente. ¿Me explico? O sea, son esas tres restricciones que son las variables que uno maneja para terminar de decidir al final en qué fecha voy a entregar el compromiso. Y con respecto a la mejora continua, lo que uno normalmente, pues lo que hacemos es decir, bueno, de cada proyecto uno lo que debería tener es lo que llamamos el ciclo de lecciones aprendidas. ¿Qué fue lo que no salió bien? Cada vez que hay un problema, uno va tomando nota. Obviamente resuelve el problema, tiene planes de recuperación de amortiguador, pero tiene que tener una bitácora de qué es lo que ha ido aconteciendo y lo que ha ido sucediendo en el proyecto. Y al cerrar el proyecto, uno debería tener como documento de cierre lecciones aprendidas y hacer el análisis causa-efecto de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en el proyecto de mantenimiento que estamos haciendo ahora en Brasil, ya estamos en el último tercio del proyecto, que empezó en junio y vamos a terminar a finales de noviembre, principio de diciembre. Entonces ya estamos haciendo lecciones aprendidas de una de las unidades productivas que ya terminamos todos los proyectos de mantenimiento, tenía cuatro piezas de toda la unidad. Entonces ya estamos haciendo las lecciones aprendidas y lo que estamos dándonos cuenta es que hay tres errores fundamentales que hacen o que hicieron que nos demoráramos mucho más. Número uno es la falta de full kit, ¿no? La falta de full kit desde el punto de vista que se suponía que el material que llegaba era el adecuado y resulta que nadie fue a revisar las especificaciones ni a verificar que la calidad del acero que llegó es la que se necesitaba para hacer la soldadura y que cuando uno pusiera esa pieza en el sitio, pues iba a agarrar soldadura y iba a quedar bien la reparación. Ese es uno. Otra de las cosas son cosas tan bobas, y los voy a decir por no decir una palabra más fuerte. Por ejemplo, de repente el plan de recuperación para un atraso, ¿por qué? Porque abrieron un horno o un reactor y entonces resulta que tenía mucho más daño interno que el que habían estimado por los expertos. Entonces, la inspección abierta, real, determinaron que había como un 30% más de daño en el reactor, por lo tanto se iba a requerir más tiempo del que se había estimado. Entonces, listo. ¿Cuál es el plan de recuperación para no comernos todo el buffer? O porque nos vamos a atrasar y que no sea tanto, pues vamos a meter un tercer turno. Listo, entonces meter el tercer turno. Ya, perfecto. Organizan a toda la gente, ¿no? Tienen todo y resulta que el reporte del día siguiente llega. Ok, todas estas actividades, este es el plan. Listo, ¿qué fue hecho? Nada. ¿Por qué? Porque como era de noche, a nadie se le ocurrió que había que asegurar el generador para la iluminación. Entonces no había generador disponible, no había luz, los tipos no pudieron trabajar. Llegaron al sitio de trabajo y no había generador y no había iluminación para poder trabajar el tercer turno. Entonces, ese tipo de cosas que parece chiste, pero es la realidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra de las cosas que usan mucho, ¿sí? Resulta que está tan lleno de residuo el filtro que hay que limpiar, entonces necesitamos un turno extra del jet de agua y el jet de arena, ¿sí? O sea, para lavar y limpiar y quitar toda la corrosión y todas las cosas. Bueno,
solamente tenían 2 y los 2 estaban siendo usados. Entonces hay que esperar que uno terminara. Entonces lo que dijimos, si uno sabe que todas las operaciones de este tipo de proyectos son de limpieza, inspección, soldadura, son cosas relativamente básicas, entonces tengamos un amortiguador de estos jets de lavado, de los generadores y de las cajas de soldadura para todo el proyecto, para todas las unidades. Y lo tenemos centralizado, un buffer de bodega central, digamos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar más. ¿Ya? Y resulta que así agregamos la variabilidad de donde se nos presenta el frente, tenemos uno de más y podemos otro. Entonces ese tipo de cosas son las mejoras continuas. Ya, uno dice, eso no debería volver a pasar. ¿Ya? Entonces nuestra responsabilidad en el proyecto es entregar el análisis, las recomendaciones y decir, aquí está documentado, escrito, no se les olvide para la próxima parada. Lo que ya sabemos es que normalmente la manera de hacer lecciones aprendidas, escriben una lista de cosas que salieron mal, las documentan, quedan en una tabla Excel, en un archivo por ahí y no lo vuelven a ver nunca más. Y a la próxima parada nadie saca ese archivo para revisarlo, sino que volvemos otra vez a planear de la misma manera. Esas son como las cosas que uno debería hacer. Y de la parte técnica, olvídate que hay siempre elementos técnicos de efectivamente cuál es la secuencia que uno tiene que desensamblar una unidad de producción de ácido sulfúrico, porque tiene una cantidad de elementos pues complicadísimos. Y estamos hablando de piezas que son reactores y filtros y tuberías que hay que mover con grúa, ¿sí? De no sé cuántas toneladas. Es toda una experiencia. Pero entonces, claro, no es llegar y decir, no, desatornilla aquí y saque la pieza. Cuando dice desatornilla, estamos hablando de un tornillo de este calado, ¿no? Con una tuerca así. Entonces, Bueno, pero de ahí es donde uno empieza a entender por qué hay unos manuales que tienen checklists. exactamente, exactamente. Eh, cuando uno sale en su auto no hace una revisión completa mecánica de todo, pero cuando va a salir en un avión hace una revisión completa mecánica de todo porque es demasiado tarde allá arriba. Exactamente. Darse Ya, cuenta ya, de que no. algo esencial está funcionando mal. Y para mí en esa cosa de la mejora continua, José Armando, yo siempre me acuerdo de él que es el chiste, ¿no? Las reglas es un buen gerente. Bueno, paranoia, y ya no sé histérico. Pero la histeria, o sea, lo que puede, si todo está saliendo bien, algo va a salir mal, que es el segundo escalón de la paranoia. Normalmente, yo creo que eso, en el caso de proyectos, si uno tiene amortiguadores de recursos especialistas del recurso más escaso, ¿sí? Uno lo quiere explotar. O sea, como él decía, en la Fuerza Aérea Israelí, los ingenieros de más competencia técnica, los de más antigüedad, los más expertos, eran los que estaban más cargados y determinaban la velocidad a la que se resolvían los problemas que estaban deteniendo el avance de la reparación y el mantenimiento de los aviones de los F-16. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso y entonces le reduce ahora las tareas de cada uno de los ingenieros, es decir, les quita la distracción y los enfoca en una o dos, como decía Matías, tengo 2 abiertas nada más, terminó una, viene la otra, terminó otra, viene la otra. Y uno gana velocidad. Entonces, para mí, la mejora continua y el no desperdiciar capacidad siempre es buscar ese tipo de cosas. O sea, uno tiene intuición dónde está la restricción. O es la integración, ¿cierto? Dónde está el equipo, el recurso, las personas que están encargadas de la integración de todos los proyectos. ¿Sí? Y la otra es el recurso experto, que tienes poco porque son muy difíciles de conseguir. Esas dos cosas uno las tiene que proteger, tienes que asegurar que te están actuando como restricciones activas. Eso. Y se aplica la misma lógica, pues, o sea, tengo un buffer ahí para que nunca se detenga y maximizar el flujo. Y todo lo que uno puede hacer, obviamente, para hacerles el trabajo mucho más ágil. Otro ejemplo así que tiene pinta de proyectos y operaciones a la vez
Me acuerdo Boas Ronen explicando lo que habían hecho para acelerar el procesamiento de casos legales y de demandas en las cortes en Israel. Agarraron al juez y le pusieron un asistente que se leía todos los casos y le daba un resumen. Y el juez decidía, de los más simples a los más complejos. En lugar de tener una pila así, el tipo trabajando solo, igual, FOC. 2 casos, léalo, lea el resumen, si tiene dudas me pregunta y firme y resuelva y dictamine. ¡Pum! Se acabó. En muy corto tiempo, ¡pum! La pila de WIP y aceleración de los tiempos de respuesta de las cosas. Los principios son siempre, siempre los mismos. A mí esto es lo que me fascina. Es tan brutalmente potente donde uno lo ponga. Porque es al revés de lo que hacemos. Perdón, me distraje ahí pensando en otras cosas. Me entusiasmé, eso fue lo que pasó. O sea que a fin de cuentas la diferencia entre ruido y señal uno la va a detectar rápidamente cuando el amortiguador no fue suficiente para amortiguar. Exacto. Porque los amortiguadores lo que hacen son amortiguar variaciones de ruido. Y cuando tienes una señal que te está cambiando hacia arriba o hacia abajo, los estímulos, la amplitud, o sea, la tendencia, rápidamente el amortiguador te dice, esto va para abajo, esto va para arriba. Exacto. Y funciona en todos los amortiguadores. O sea, esto es un principio, o sea, básico. Después, en cada caso particular, uno tendrá que ver cuál es el mecanismo que usa. Yo hablé del inventario hace un rato, que sé que sabemos muy bien cómo funciona. Demasiado rojo aumenta, demasiado verde disminuye. Inventario. Yo creo que un tema que da para como más disquisiciones específicas, pero en general lo que pasa es que hay que buscar la simplicidad. Ayer hablaba con un amigo y le decía que básicamente qué hacemos nosotros con teoría de restricciones. Antes de hablarte de teoría de restricciones, te tengo que decir cuáles son mis creencias más básicas. Número 1, que todos los sistemas son simples en su esencia, porque mientras más complejo el sistema, más difícil es que si yo toco una parte del sistema no impacte a otras partes del sistema. No, eso es obvio. Fantástico, gracias por eso, porque Sí, me encanta ser obvio. parece que la mayoría de la gente pensara lo contrario porque están siempre atacando síntomas en vez de buscar causas raíces. Y son muy pocas las causas raíces. Y la segunda creencia que tengo es que cualquier cosa que yo pueda considerar como problema, y uno considera como problema cualquier cosa que me provoque un hecho en mi propia realidad que me frene para lograr más de la meta o que me desvíe del camino, ¿cierto? O sea, cualquier cosa me está provocando efectos negativos. Y eso siempre está provocado por una contradicción. Esa es una afirmación. Yo doy esa afirmación y me dice, a ver, pero ¿se puede mostrar? Yo creo que sí, fácilmente. Yo tengo un problema. Perfecto, dime en qué hecho se manifiesta. Si no puedes decir en qué hecho se manifiesta, no tienes ningún problema. No me venga aquí con historias a quejarse de cosas. No, es que yo tengo un gran problema. Por ejemplo, el director técnico de la selección es muy malo. Eso es un juicio acerca. No me diga que eso es un problema. Un problema tiene que manifestarse en hechos. Y entonces, una vez que uno identificó un hecho,
la segunda pregunta que uno hace y no has tratado de resolverlo, eso, eliminar ese hecho negativo. Sí, claro. ¿Y cuál ha sido tu acción? Entonces te describen una acción. Dice, perfecto, ¿y te lo resolvió o no? Porque si lo resolvió, ¿cuál es el problema? Dice, no, lo resolvió o lo mitigó, pero me apareció este otro problema. Ajá. Y para resolver el otro problema, ¿qué tienen que hacer? Dejar de hacer lo que estaba haciendo. Hacer lo contrario. O sea, una contradicción. Así que es fácil de demostrar que cada vez que uno dice que tiene un problema, en la base hay una contradicción. Entonces aquí viene la creencia potente. Yo siempre, o sea, creo que siempre se pueden eliminar las contradicciones. A todo esto estaba hablando con una persona que tiene ciertas influencias para hablar con otra gente que a nosotros nos interesa que nos pongan atención. Entonces yo le estaba sembrando ahí la inquietud de que no somos una empresa consultora más típica que te va a ir a hablar de, yo te hago un análisis, te paso un informe y después del informe la factura, o al revés. Que también lo he visto. Dice, esto se paga por anticipado. Y aquí es donde con teoría de restricción uno empieza a diseñar cosas basadas en esas dos creencias. Y el sistema de los amortiguadores es espectacular. Es realmente espectacular. Brutal. Y te detecta lo que es señal de lo que es ruido sin decirte que era señal o que era ruido. No hace falta. Basta con saber qué acciones toman. Yo creo que por hoy ha sido una gran reflexión. A menos de que alguien tenga alguna otra idea. Yo iba entrando a una reunión cuando me di cuenta de que tenía esta y ya aplacé la otra. Entonces ahora podría ir a tomar la otra. A menos que haya alguna otra pregunta, si no, Eso, yo contento, exacto, yo contento con la respetamos reflexión, sí, nuestro nuestro compromiso programa. semanal. Yo no tengo Sí, muchas más. más inquietudes. Listo, así quedamos entonces. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias como siempre por su participación y nos veremos el próximo jueves en otra de estas conversaciones en las profundidades. Adiós. Gracias. Un abrazo. Luego. Chao, chao. Muchas gracias.